Buenas tardes, aunque pegaría buenos días, pero saben que a partir de las 12 ya estamos en otro ciclo. En primer lugar, agradeceros a todos y a todas que esta mañana estéis aquí en esta última gran conferencia del Congreso que venimos celebrando desde el lunes, Palabra heredada en el tiempo, tendencias y estéticas en la poesía española contemporánea, 1980-2015. Esta mañana vamos a tener la oportunidad, el placer, el gozo de escuchar a Francisco Morales Lomas. Francisco Morales Lomas es catedrático de Lengua y Literatura en enseñanza secundaria y profesor titular de la Universidad de Málaga. Francisco se doctoró con una tesis doctoral sobre Valle Inclán, especializándose en literatura contemporánea, materia sobre la que ha pronunciado innumerables conferencias y ha publicado un ingente conjunto de estudios, trabajos, reseñas y libros. Forma parte de los consejos asesores de varias revistas y editoriales y además es articulista asiduo. Participa como presidente en muchas ocasiones y como miembro del jurado de algunas de las más importantes convocatorias literarias que se celebran en Andalucía y en otras comunidades españolas. Tras haber desempeñado los trabajos más heterogéneos desde los 15 años, comienza los estudios universitarios de Filología Hispánica en Granada, en el mismo periodo en que lo hicieran Justo Navarro, Antonio Enrique, Javier Egea, Luis García Montero, Fernando de Villena, José Lupiáñez o Manuel Gaete, que les habla. Siendo alumnos de profesores tan conocidos y reconocidos como Juan Carlos Rodríguez, del que hemos hablado extensamente. Hemos hecho este congreso como un homenaje a su persona y personalidad y a su magisterio fundamentalmente, y otros como Emilio Orozco Díaz o Gregorio Salvador. Tras aprobar la oposición de bachillerato como profesor de literatura, Francisco residirá un tiempo en Granada y pasará a Barcelona, afincándose definitivamente en Málaga, ciudad donde actualmente reside y tiene su profesión. Allí se licenciará asimismo en Derecho y comenzará una ardua labor en el activismo político en partidos y sindicatos de izquierda, formando parte de la Comisión Política de IUK en Málaga y desarrollando durante mucho tiempo labores sindicales. Su obra es polifacética y se desarrolla en todos los géneros: lírico, épico, dramático, periodístico, siendo incontable el número de sus estudios ensayísticos. Es un gran trabajador y de crítica literaria. No nos vamos a poner a enumerar toda su obra, toda esa larga enumeración de libros en todos esos terrenos, porque entonces no terminaríamos. Como autor literario, en poesía, en narrativa, en teatro, ha sido traducido a varios idiomas e incluido en la mayoría de las antologías y tratados de literatura contemporánea publicados en Andalucía, así como en otras nacionales e internacionales. Académico de número de la Academia de Artes Escénicas de España y correspondiente de la Academia de Buenas Letras de Granada, es vicepresidente de la Asociación Colegial de Escritores de España en Andalucía y vicepresidente de la Asociación Andaluza de Dramaturgos, Investigadores y Críticos Teatrales. Pero además, Francisco Morales es presidente de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios y de la Asociación Internacional Humanismo Solidario, de la que también es ideólogo y fundador. En su momento, un grupo de críticos y escritores decidimos que había que dar la voz de alarma, contrarrestar este movimiento de silencio, de conformismo, de establishment o de aceptación de un statu quo que no nos gustaba. Teníamos que activar nuestra voz, decir que el escritor es un hombre o una mujer, es una persona comprometida con los problemas de la sociedad, pero siempre teniendo en cuenta de que la literatura tiene también sus propios métodos, sus propias eficacias y sin
eludir en ningún momento el valor estético de la palabra, entendimos que la acción ética tenía que ser fundamental y casi prioritaria. En este sentido, como les decía, Remedios Sánchez García, José Sarria Cuevas, Alberto Torés, José Antonio Santano, Paco Huelva, Francisco Morales y Manuel Gaete nos planteamos que había que hacer algo para evitar que esto continuara así. No sé si realmente lo conseguiremos, estamos en ello, pero lo cierto es que hubo un clamor unánime y más de 600 escritores, creadores en todos los ramos de la creación, pintores, fotógrafos, investigadores, estadistas, toda clase del hombre preocupado por el pensamiento y la creación, más de 600 personas se adscribieron a este movimiento donde hay personalidades de todos los ámbitos y del mundo entero. Nadie mejor que Francisco Morales Lomas para explicarle en qué consiste este movimiento y cuál es nuestro plan de actuación. Ese manifiesto contundente que en su día expusimos al mundo y que creemos que tiene que tener un futuro, como lo tiene la poesía, que nunca muere, sino que siempre se revive y revive al ser humano. Con todos ustedes, Francisco Morales Lomas, y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Manuel y también a todos vosotros por estar aquí acompañándonos en este puesto de largo de humanismo solidario en Granada, porque es verdad que ya en su momento, hace un tiempo, se puso de largo en Madrid, en la Casa de América de Madrid, con una gran afluencia de público, casi como la que hay aquí ahora mismo, y por primera vez diríamos que en muchos años el diario El País se hizo eco en la primera página, por primera vez en mucho tiempo, de la poesía para hablar de este movimiento. Como inicio he puesto ahí unas imágenes de las que son los 3 últimos premios Internacional Humanismo Solidario. José Luis San Pedro, ya fallecido, uno de los grandes novelistas contemporáneos y también economista en su momento. Emilio Lledó, el filósofo Emilio Lledó, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, que fue el segundo premio Humanismo Solidario. Y finalmente Jorge Galán, el escritor salvadoreño, al que le entregaremos esta tarde en el Ayuntamiento de Granada el Premio Internacional Humanismo Solidario por toda una serie de ideas que yo voy a explicar a lo largo de la mañana. El comienzo del siglo XXI debe ser una buena época para retomar la esencia de lo humano en el discurso literario y analizar en profundidad nuestra realidad para tratar de transformarla, si es posible, y si no, al menos evitar que nos impongan un modelo de inexistencia que consideramos que nace de esa destrucción de la humanidad. Hay una serie de advertencias. Ha habido a lo largo del tiempo una serie de advertencias de que la exaltación de lo científico, como hoy sucede, como única estructura de pensamiento con la enajenación del discurso humano, y la instauración de poderes económicos en el ámbito mundial como estructuras de dominio y de poder, crean lo que consideramos que se llama la tautología despótica que hay en la actualidad. Se percibe que los valores que nacieron hace siglos ya no tienen vigencia y la moral se extiende, y la deserción de la ética y la moral se extiende como un cáncer, eliminando valores sustanciales. La ausencia de capacidad de reflexión crítica sobre la realidad. El Estado y la empresa abandona el relato de legitimación idealista o humanista
para legitimar un nuevo objetivo. Ese nuevo objetivo hoy en día es única y exclusivamente el poder. Ya lo advirtieron hace bastante tiempo Heidegger y su discípulo Habermas cuando hablaban de la conversión de la ciencia y la tecnología en ideologías. Lo que nos lleva a hablar, en consecuencia, de un sujeto atrofiado, un sujeto que nace para el pensamiento único y también para la alienación racionalista. Durante esta centuria hay escritores que han abordado esta soledad del ser ante lo humano y el mundo hostil y pretenden dar respuestas. En este caso, nosotros queremos intentar dar respuestas a través de lo que llamamos el humanismo solidario. Pero, ¿cuál es la base del pensamiento de ese humanismo solidario? Juan de Mairena, uno de los alter ego de Antonio Machado, defendía el sentimiento aplicado a la lírica. Lo definía no como una elaboración del sujeto individual. Esta mañana os han estado hablando de la relación entre el sujeto y el objeto. Antonio Machado decía que no era la lírica, a pesar de que se diga que es así, no era la elaboración de un sujeto individual, porque existía previamente ya una elaboración del tú. La fórmula de Machado es una fórmula mucho más compleja. Decía Antonio Machado que mi corazón frente al paisaje apenas sería capaz de sentir el terror cósmico, porque aún ese sentimiento elemental necesita la congoja de otros corazones. Mi sentimiento no es, en suma, mi sentimiento, sino que es nuestro sentimiento. Y ahí hay una relación sujeto-objeto de pensamiento, hasta dónde llega la labor del sujeto, qué es el sujeto, en donde entraba directamente en esa raíz de pensamiento, era en donde entraba realmente Antonio Machado y hacía referencia a esa visión del sentimiento más en la línea que nosotros pensamos que debe ser de raíz cívica, fraternal y universal. Porque está claro, como decían ayer en la lectura que hicieron los poetas de la Poesía ante la incertidumbre en el Centro Federico García Lorca, que eran un colectivo, que eran un grupo, efectivamente, pero no un colectivo, un grupo a nivel particular, sino un grupo a nivel universal. Aquí o nos salvamos todos o nos condenamos todos. Esa yo creo que es el gran pensamiento y la gran revolución que intentamos, digamos, modestamente, desde el humanismo solidario transmitir. Es un yo-nosotros. El poeta no está solo, aislado, solipsistamente en su ombligo, sino que hay un yo que lo ha conformado, pero lo ha conformado a nivel histórico y lo ha conformado también a nivel sentimental y a nivel personal. Por tanto, el sentimiento ante el mundo sería solicitamente narcisista si solo esperara a expresarse por sí mismo. Es el poeta que se mira el ombligo continuamente, sin darse cuenta de que tanto lingüísticamente como históricamente cada época tiene un sentimiento, una forma de expresión. En este caso, en esta época, consideramos que ese sentimiento, esa forma de expresión, tiene que ser un sentimiento, una forma de expresión que aúne el yo con el nosotros. Porque yo no soy yo por mí mismo, sino en cuanto ha habido otros que me han precedido y han creado una forma de pensar que en este momento brota de un modo determinado. Sin salir de mí mismo, dice Machado, noto que en mi sentir vibran otros sentires y que mi corazón canta siempre en coro, aunque su voz sea, para mí,
la voz mejor timbrada. La sustancia del significante, por tanto, forma parte también de esa colectividad. El lenguaje que pensamos que es mío, el lenguaje no es mío, el lenguaje es colectivo, es lo menos mío que hay en mí, ese lenguaje. Y es esa construcción histórica la que nos ayuda a ir entendiendo progresivamente esa sensación y ese pensamiento. Mairena decía: nada tan voluble como el sentimiento. Esto deberían de aprender los poetas, dice Mairena, que piensan que le basta sentir para ser eternos. Y Gonzalo Sobejano, intentando parafrasear y comentar estas palabras de Mairena, decía que lo que persigue es la aparición de la verdad, la revelación de los universales del sentimiento, de lo esencial y eterno humano. El humanismo, esa línea de pensamiento, surge a resultas de una posición ante la realidad. El poeta necesita participar de ella y ser una con ella y con los otros. La alteridad y la otredad, conceptos que hoy día están de moda, pero que realmente son la base del pensamiento moderno actual, son esas retóricas para el siglo XXI, partiendo del concepto de que a partir de ahí tiene que haber una nueva educación de la subjetividad. Tenemos que educarnos para otra visión de la subjetividad. Decía Fischer que debe existir una rebelión del hombre contra el hecho de tener que consumirse en los límites de su propia vida, de su propia personalidad, y referirse a algo superior al yo, situado fuera de él, pero al mismo tiempo también parte esencial de él, uniendo así su yo limitado a una experiencia comunitaria y convertir en ser social su individualidad a través del arte. Por tanto, lo que hay es una síntesis de ese yo con el nosotros, de esa alteridad, de esa otredad, con ese yoísmo histórico que siempre ha presidido el concepto de la poesía. Hay pues una nueva subjetividad, una nueva visión de la subjetividad. Siguiendo a Foucault, Foucault hablaba de la epimeleia curi sui, el término de conócete a ti mismo, pero también epimeleia eautou, conoce a los demás. Ahí es donde está la síntesis. Nosotros no podemos hacer nada por los demás si no nos conocemos a nosotros mismos. Tampoco hablando solo y exclusivamente de nosotros mismos podemos acercarnos a los demás. La poesía tiene que tener una visión holística, una visión amplia, una visión totalizadora, en donde todas las sensibilidades, todas las formas de ver el mundo, toda esa heterogeneidad que hay y esa libertad que existe, sea el instrumento fundamental. El cuidado de sí ha sido desde el mundo griego un elemento trascendente y sigue siéndolo y debe seguir siéndolo, dice Foucault, en el momento actual. Una actitud ante uno mismo, pero también acompañada de una actitud ante los demás y con los demás. No se puede uno mirar a sí mismo y no mirar a los demás, dice Foucault en la hermenéutica del sujeto. El ocuparse de sí implica conductas, reglas, verdades y prescripciones. Y en ese juego se encuentra el otro. Pero, ¿por qué motivo mirar hacia el otro? Nos podríamos preguntar, cuando siempre el pensamiento occidental se centró en el sujeto. Para nosotros la preocupación de sí solo tendrá sentido en el conjunto, en lo que llama Foucault el epimeleia eautou. El poeta, el artista, tiene que ser como el médico o como el enamorado, cuyos objetivos sean tanto uno como lo otro. Evidentemente,
en este proceso de transformación de la subjetividad existen fases. Una primera sería ese conócete a sí mismo. ¿Cómo nos vamos a ocupar de los demás si no sabemos cómo somos nosotros? Pero ¿la relación con los otros profundiza mi existencia? ¿Le da sentido a mi existencia?, se pregunta Foucault. Desde luego, el otro es indispensable en la práctica de uno mismo. ¿Cómo pretendemos conocernos a nosotros mismos sin los demás? En esta dicotomía o en esta pregunta surge inmediatamente una idea que ha sido tradicional desde siempre. En el caso, digamos, de las teorías estas que previamente hablaba vuestro profesor de Juan Carlos Rodríguez, también profesor mío en su momento en los años 70, la aparición del sujeto durante el siglo XVI. Esa aparición del sujeto durante el siglo XVI, que evidentemente no es del siglo XVI, porque si nos vamos a la antigüedad grecorromana, ahí tenemos a escritoras como Safo, que no está hablando precisamente de algo muy distinto a esa subjetividad, o escritores como Virgilio, o escritores como Catulo, o Horacio, que precisamente están hablando de una subjetividad muy profunda. Por tanto, no sería, como posteriormente diría Heidegger en el siglo XX, ya a mediados del siglo XX, el concepto de esa subjetividad, el concepto de esa humanidad aplicada al sujeto, no es del siglo XVI. Eso estaba en la antigüedad grecorromana, estaba muy presente en esa antigüedad grecorromana. Sin embargo, siempre ha persistido esa visión del sujeto. Se sabe que existe una tendencia muy humana que es a convertir la subjetividad en una suerte de individualismo o solicismo permanente. Mirarse el ombligo de los poetas, ese reconcomio interior profundo, ese lloro sobre sí. Una especie muy interesante que analizaba perfectamente Freud, que hablaba del narcisismo, en este caso, como estrategia vital. En su obra Introducción al narcisismo, Freud afirmaba que era una conducta por la cual un individuo da a su propio cuerpo un trato parecido al que daría a su cuerpo un objeto sexual. El complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación. Para estos seres son unas pulsiones yoicas inherentes al narcisismo, todo lo que es salirse de la esfera del yo, porque sería como entrar en un complejo de castración. Una de las críticas que hacen algunos precisamente a este tipo o a esta visión sobre la poesía contemporánea es que se sale de la esfera de lo individual para pensar en los otros. Hay o una maldad o una mala interpretación en lo que se quiere decir. Pero desde luego muchos lo que denotan al hacer esa crítica es que en el fondo temen perder esa esfera del yo, ese complejo de castración, surge en ellos ese complejo de castración. El referente al otro, por tanto, es fundamental. Uno se salva en la medida en que la ciudad se salva. No nos vamos a salvar uno a uno, nos vamos a salvar todos o nos vamos a condenar todos. Es cierto que en ocasiones los demás son entendidos como fuentes de conflicto y mediadores que evitan mi libertad, mi proyección hacia sí mismo como fuente de mi yo. Es en la cuestión de la alteridad del otro donde se muestra esa perspectiva fenomenológica para elaborar una ética tal y como la ha desarrollado la obra de Levinas, que hablará de una ontología de la alteridad como sabiduría que nace del amor. Para Levinas,
el tener el rostro del otro frente a uno mismo genera un sentimiento de compromiso. El concepto de compromiso que se tiene que retomar de nuevo en estos momentos. La sensibilidad es la manera en que lo otro me afecta, al margen de una relación de conocimiento. La unicidad del yo está constituida por una dialéctica, pues, entre esa alteridad y la identidad, entre lo propio y lo ajeno. Hasta ahora todo se había reducido a una controversia entre el yo y los demás. El triunfo de los otros implicaba lo que se llamaba una socialización literaria, una forma de dejación del ámbito individual. Pero también es cierto que el positivismo y esa esencialización que genera del homo homini lupus est, que aparece tan evidente y tan claro en las novelas, por ejemplo, de Pío Baroja, solo sobrevivirás si individualmente te defiendes, luchas, etc., es falso completamente. La fundación mítica del yo sensible sería ese cimiento de la moral burguesa, como en su momento, en el año 94, dijo García Montero. Hemos de pensar que todo es posible, como dice Hannah Arendt en The Burden of Our Time. Solo podremos reconciliarnos con la variedad del género humano y con las diferencias entre los hombres cuando, tomando conciencia como de una gracia extraordinaria del hecho de que son los hombres y no el hombre quienes habitan la tierra. El concepto de colectividad. Pero Arendt advertía que estamos en una época en donde triunfa la oscuridad con sus brechas de credibilidad, gobiernos invisibles, etc. De ahí la necesidad de construir una nueva subjetividad, una educación social que le dé sentido a la existencia. Se necesita, pues, la ética, que la ética vuelva a reconectarse con la estética, el ser como individuo, colectividad, vuelva a tener un significado. Tomamos conciencia sentimental de una realidad que actúa junto al otro. Tomamos conciencia sentimental de una realidad que actúa como comunidad. Dice García Montero, no habrá ninguna receta económica, política, racionalista que nos saque de la ley del más fuerte que impera en la sociedad actual, si no somos capaces de considerarnos sentimentalmente en la obligación moral de situarnos junto al otro. También Luis defiende ese principio y, lógicamente, no solamente Luis, sino muchos de los autores que han pasado estos días por aquí, pertenecientes a distintas sensibilidades, como la poesía ante la incertidumbre o como la poesía del fragmento, etcétera, están incluidos en esta antología. Porque esta antología, digamos que en esa visión holística del mundo en el que estamos, es la primera vez que una antología recoge a nivel mundial escritores de Magreb, escritores de Israel, escritores de España, escritores de Hispanoamérica, escritores de 12 países, de 12 nacionalidades distintas. El sujeto, pues, ha tenido tendencia siempre a conformar raíces, a debatirse en una diversidad de contradicciones, pero capaz de escoger soberanamente los fines y los valores que orientan esa existencia. Y en ese camino, la presencia de lo subjetivo social compartido con otros ha generado las comunidades. Como intelectuales, como creadores, como artistas en esa nueva subjetividad, debe ser gregaria de este elemento cultural trascendental al que nos referimos,
una subjetividad creadora, heterodoxa, que contempla la actividad artística y literaria desde supuestos personales, pero con una fuerte presencia de raíz directora que nace de la ética, los valores y los comportamientos. Como recuerda Alan Finkielkraut en La humanidad perdida, ensayos sobre el siglo XX, cuando, por ejemplo, a Primo Levi, al pasar un examen ante el doctor Ingenieur Panwitz para formar parte del Comando 98 de Auschwitz, se dijo que el preso estaba delante de ese doctor, no era un hombre ese preso, era sencillamente un no hombre. Ese ha sido el siglo XX, la época de la negación de la humanidad. Eso lo hemos visto en todos los sucesos de la guerra de los Balcanes. Por ejemplo, los asesinos y violadores serbios no consideran que estén violando los derechos humanos, ya que a su modo de ver, esas cosas a otros seres humanos que son musulmanes, pues no deben de ser considerados así. Por tanto, ser musulmán no es ser humano. Para mayor abundamiento, el poeta y ensayista alemán Enzensberger, en su obra El perdedor radical, constata cómo a lo largo de este siglo se ha ido creando la figura del perdedor radical. Eso lo vemos en todos estos atentados que continuamente se producen en todo el mundo. El perdedor radical. El perdedor radical sabe que ha perdido y lo único que le interesa es asesinar, matar en cualquier circunstancia, en un aeropuerto, una bomba, en un tren de cercanías, etcétera, etcétera. Se ha creado esa figura recientemente como absoluta a nivel mundial de ese perdedor radical. La razón de ser, no obstante, la razón final, la razón postrera de muchas tendencias o corrientes artísticas y literarias ha de ser, pues, el ser humano, bien como centro de sus desvelos, bien como fin último. Como dice en ese libro L'idée d'humanité el escritor francés Legros, el reconocimiento sensible del hombre por el hombre, o el principio mantenido por Octavio Paz en su momento, de que somos por primera vez en la historia contemporáneos de todos los hombres. Si algo bueno ha traído la globalización es eso, que nos importa lo que está sucediendo ahora mismo en Japón o en el interior de África, igual que si estuviera sucediendo aquí al lado. Y eso lo vemos continuamente en las noticias internacionales, con esa presencia absoluta. Hace 30, 40, 50 años, eso no era así. La evolución humana ha ido siempre de la mano de esa evolución artística y literaria. Por tanto, el subjetivismo que existe en el artista genera, aunque no lo creamos y aunque no lo queramos, no lo quiera alguien, una responsabilidad solidaria. En cuanto a su visión de los demás, es una forma de definición de estos. Una vez libre y arrojado el ser humano al mundo, su libertad genera una responsabilidad. Decía Ponge que el hombre es el porvenir del hombre, su destino está en él mismo. Y si somos conscientes de ello, como creadores, como pensadores, como artistas, podemos generar un beneficio total. Y ese compromiso me lleva a mí, como ser humano, a establecer unos valores, unos principios y unas prioridades que no tienen sentido si no se insertan en los principios de la humanidad y de la solidaridad. La solidaridad, pues, implica que el ser humano no vive aislado en el mundo. De ahí que nosotros, con este movimiento
que es un movimiento que agrupa no solamente a creadores en el ámbito literario, sino a artistas, a fotógrafos, arquitectos. El movimiento Humanismo Solidario ha sido firmado por todo este tipo de personas de la sociedad, porque es un pensamiento, es una necesidad que en estos momentos, en esta época a la que nos estamos refiriendo como una época con muchísimos peligros, es necesario ponerlo en práctica. Siempre hubo, pues, un origen en este humanismo solidario. Desde luego, habría que retrotraerse a épocas históricas pasadas. Hemos hablado en su momento, en la ponencia anterior, se ha hablado del Renacimiento. Algunas de esas ciudades que figuran en las diapositivas serían emblemáticas en ese sentido, pero también, como es cierto y como dije antes, eso ya estaba presente, como había afirmado en su momento Heidegger en los años 50, ese pensamiento estaba presente en las comunidades romanas cuando tomaban el concepto del humanismo y el concepto de cultura de toda la cultura y de toda la civilización griega. Los griegos no consideraban, ni nosotros debemos de considerar, de hacerlo, que ser poeta fuese un asunto neutral, decía la Premio Príncipe de Asturias Martha Nussbaum. Las decisiones estilísticas, las elecciones de metros, de imágenes y de vocabularios se relacionan estrechamente con una determinada concepción del bien y yo añadiría del mal. Precisamente en la tesis doctoral que yo realicé sobre la poesía de Valle Inclán, lo que hacía era un análisis desde la perspectiva del significante de la obra, metros, ritmos, acentos, colocación de las palabras, cómo eso es y genera pensamiento, genera ideología y genera algo que no es meramente mecánico, musical o no musical. Como dice Martha Nussbaum, las decisiones estilísticas generan también decisiones ideológicas. Estamos utilizando un instrumento que es el lenguaje, un instrumento del que nos hemos dotado, un instrumento que es, en esencia, la base del pensamiento. Pero también hay, o debe de haber, un compromiso con la vida. Los autores más relevantes de la poesía social concebían esta casi en un sentido mesiánico. No es esta la visión que nosotros tenemos de la poesía desde el humanismo solidario. No existe para nosotros esa visión mesiánica del escritor en la sociedad contemporánea. El poeta está obligado a dar la voz a los vencidos, a los mudos. El poeta está obligado a hacer eso. Ayer, en la lectura de poemas que hicieron poetas ante la incertidumbre, hubo una lectura de Daniel Rodríguez Moya en la que se refería en uno de sus poemas a esos inmigrantes que llegan desde todos los lugares de Hispanoamérica a Estados Unidos. Y comentaba Ali Calderón que cuando ese poema se les leía a los inmigrantes que estaban en la frontera, que se le ha leído, que estaban en la frontera para entrar a Estados Unidos, se echaban a llorar. Se echaban a llorar. Se sentían reflejados. Ahí es eso en lo que queremos transmitir. No es el poeta en su voluntad mesiánica el que va con el candil. No, le tiene que dar la voz ese poeta a esas personas. Sentirse uno con ellos. El poeta está obligado, pues, a dar su voz a los vencidos. Eso no lo digo yo, lo decía hace muchísimo tiempo Celaya. Pero la poesía no debe suplantar a los otros, ni hablar por ellos, sino trabajar
para que se puedan crear las condiciones para que estos tengan las opciones suficientes para mostrar su voz. La poesía actual, por tanto, debe ser resistencia, como también es una idea que han defendido algunos otros autores. Luis Antonio de Villena habla también de resistencia en estos momentos, en un discurso más radicalizado que en años anteriores, y poetas como Jorge Riegman lleva hablando de la resistencia también desde hace muchísimo tiempo. La fragmentación, el individualismo, el aislamiento personal, el carácter episódico de la vida, las nuevas tecnologías con su alta velocidad han tenido mucho que ver con todo esto. Están contribuyendo a configurar un ser en el que prima sobre todas otras prioridades la exención de responsabilidad. La exención de responsabilidad. La lírica debe configurarse sobre la base poética de la vinculación, que no es otra cosa que poesía de la resistencia, poesía del compromiso. Por tanto, en toda esa visión de esa nueva subjetividad, ¿qué debemos entender por el humanismo solidario? El eje vertebral y definitivo y fundamental, como venimos diciendo, es la necesidad de pensar que nosotros no estamos solos, que hay una unidad profunda de la humanidad. Y frente a esa fragmentación, al individualismo, a la autonomía, a los nacionalismos, al dogmatismo y a la intolerancia a nivel internacional, tiene que existir esa visión de unidad, la visión de fraternidad, la visión de compromiso y la idea defendida por Levinas en su obra Totalidad e Infinito, en el sentido de estar cara a cara en las relaciones humanas, es decir, en la ética. El humanismo solidario nace, pues, como un testimonio de resistencia alternativo ante la convicción de que las corrientes oficiales que existen en la actualidad están abocadas a su desaparición. Así, con su raíz anclada en el neorromanticismo cívico, amplía el valor poético hasta alcanzar lo que se llama la literatura de la condición humana, ajena a los resortes antiintelectualistas y centrada en la noción de la crisis que existe en la actualidad del hombre contemporáneo, que promueve y además promueve una individualidad socializadora y una individualidad de lo humano. Por tanto, siempre estamos hablando de dos conceptos que nosotros relacionamos. No estoy el yo y los otros. El yo y los otros es exactamente lo mismo, como dijo en su momento Antonio Machado. No existe un yo sin los demás. El yo sin los demás es ese narcisismo al que hacía referencia Freud y que evidentemente su eliminación para algunos lo que significa es una castración, una eliminación de su ego personal, de ese mirarse solipsistamente el ombligo. Por tanto, defendemos un tipo de poesía que encarne la dimensión del escritor recuperado para la sociedad. Un escritor que en muchos casos ha sido ajeno a esa sociedad, que ha vivido en su propio mundo sin tener en cuenta todas esas reivindicaciones. Aquí mostramos solamente unos cuantos escritores que nos pueden servir de guía en ese camino. Desde luego, Antonio Machado es uno de ellos, pero también Espronceda en su momento. Hay poemas extraordinarios de Espronceda. Decía Valle Inclán que el poeta más importante que había habido en el siglo XIX había sido Espronceda, cosa que todavía no ha reconocido la poesía española contemporánea.
Un poeta que precisamente por ese compromiso personal, con 15 años tuvo que huir de España y estaba con una mano detrás y otra delante en Lisboa, con 15 años. Y que tiene uno de los poemas más interesantes, a pesar de esa perspectiva individual profunda que trajo el romanticismo, en donde aunan desde nuestro punto de vista esos dos conceptos de los que continuamente estamos hablando. La fusión entre el yo y los otros. En muchos de los poemas de Espronceda aparece esa fusión entre el yo y los otros. Y por supuesto también escritores como Mario Benedetti, escritores como Miguel Hernández, que desde nuestra perspectiva es uno de los escritores que se adelanta a ese humanismo del que hablará Sartre en los años 40. Sartre hablaba del compromiso del escritor en acción. Pues bien, ese compromiso del escritor en acción, realizando actos sociales, ya estaba presente en la figura de Miguel Hernández. Ya existía ese intelectual en acción del que hablará posteriormente en los años 40 Sartre. Y también de un escritor que se ha hablado muy poco en la literatura española, César Vallejo. César Vallejo fue uno de los escritores más interesantes y que nos puede servir más de guía en estos tiempos. Si tenéis posibilidad de leer el libro España aparta de mí este cáliz, César Vallejo participó en las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española, defendiendo la causa de la República como tantos otros. Veréis cómo es uno de los libros más profundamente humanos de escritura sobre el otro, de sentir el otro, que se han escrito en la literatura española. Yo no conozco ningún libro de ningún escritor español de esa época que me haya sentido vibrar tan fuertemente, tan humanamente, como ese libro de César Vallejo, España aparta de mí este cáliz. Sin embargo, aquí, pues salvo algunos como algunos escritores de los años 60, como Félix Grande, que lo reivindicó mucho en su momento, y algunos otros, muy pocos han hablado de la figura de César Vallejo. Cada periodo histórico, en consecuencia, posee su propia forma de sentir. Eso no lo dijo ni más ni menos que don Antonio Machado. Precisamente ahora, dentro de poco, porque ya he realizado las pruebas del libro y tal, en la editorial Comares yo publico un libro que se llama Poética Machadiana en tiempos convulsos, donde analizo, en una de las partes de ese libro, en uno de los capítulos, analizo toda esa poética machadiana. Y se traslada la idea muy clara de que Antonio Machado es el referente nuestro particular para tratar de incardinar ese movimiento llamado humanismo solidario, porque reflejó muy fielmente en el ámbito teórico, a pesar de que él no era un teórico, pero sí era un escritor muy intuitivo desde el punto de vista ensayístico, muy intuitivo y un gran lector, como hemos podido comprobar de otros autores. Antes se hablaba, por ejemplo, de Juan Carlos Rodríguez, de que leía mucho a Heidegger. Antonio Machado leyó a Heidegger siempre. Sobre Heidegger, sobre Martín Heidegger, se han dicho muchas cosas. Martín Heidegger obligaba a sus alumnos a vestir con la camisa nazi. Pero eso es dejar en ridículo esa imagen, el pensamiento de Heidegger. Juan Carlos Rodríguez fue uno de los grandes lectores de Heidegger. Porque Heidegger es uno de los grandes filósofos, por no decir el filósofo más importante del siglo XX.
Y desde luego hay una base de pensamiento sustancial en él, en el que hay que profundizar para comprender también ese concepto de humanidad. Al poeta, pues, no le es dado pensar fuera del tiempo en el que ha vivido, porque piensa su propia vida, su propia forma de ver el mundo y su propia forma de estar en el mundo. Y en este ámbito surge la eterna pregunta que ha mantenido siempre en vilo a la filosofía, la elección entre el pensamiento platónico de que la esencia precede a la existencia o de que la existencia precede a la esencia. Desde luego, para los existencialistas de los años 40, como Simone de Beauvoir o su marido Jean-Paul Sartre, estaba muy claro: la existencia precedía a la esencia. En una época en que los campos de concentración, la muerte y la destrucción eran la base de la Europa y del mundo de entonces, no se podía pensar, desde luego, en otra cuestión. En esa coyuntura histórica, pues, la labor del poeta consistiría en una búsqueda permanente, en una investigación continua que fundamentaría sobre todo, que se fundamentaría sobre dos planos: el plano del conocimiento de la realidad y el modo de interpretarlo, o tratar, desde luego, de transformar ese plano. Hay una necesidad, pues, en esta nueva visión que nosotros tratamos de transmitir del humanismo solidario, hay una necesidad de una nueva educación de la subjetividad. Aquí es donde están una de las claves fundamentales de esta forma de pensamiento que nosotros defendemos. Para ello será otro campo de reflexión fundamental, y en este ámbito, pues, coincidimos con Antonio Machado con esa idea de que la poesía es un tesoro, o debe ser un tesoro de conciencia vigilante. Voy a ir dándome un poco de prisa y saltando algunos de los folios para tratar de centrarme finalmente en lo que ha sido y lo que, digamos, consideramos que es el emblema del pensamiento del humanismo solidario, de la Asociación Internacional Humanismo Solidario, a través fundamentalmente de la publicación de este libro que tienen ahí delante. Desde esa perspectiva que nosotros, digamos, tratamos de implementar, de ese neorromanticismo cívico, de esa forma de pensar la literatura desde la colectividad, desde el ser social, etcétera, etcétera, se creó en su momento este movimiento que ha tenido una gran aceptación y que simplemente entrando en internet, poniendo humanismosolidario.com, veréis la gran cantidad de actividades, de proyectos que hemos llevado a cabo, tanto no solo desde el ámbito de las publicaciones de obras o de conferencias, etcétera, sino también proyectos reales, solidarios, como el proyecto de Artica, un proyecto de publicación de unos CDs dobles de autores actuales cuya venta se utilizó para ayudar a una casa de niñas en Marruecos. En ese ámbito, en esa situación, en todo este proceso que nosotros estamos comentando del humanismo solidario, como colofón de todas esas ideas, me gustaría leer detenidamente, porque aquí está una de las claves del pensamiento que nos sirve muy bien de conclusión de todo lo que estamos diciendo. En su obra Inquisición de la poesía, un ensayo que publicó Celaya en el año 72, decía esas palabras que tenéis ahí y que resumen perfectamente esa visión del humanismo solidario, del yo y el nosotros fusionados. El poeta debe realizar su propia obra, no lo olvidemos.
El poeta debe realizar su propia obra, pero ser poeta es vivir como propio lo ajeno. Ahí está una de las grandes diferencias. Traspasar lo individual, ir más allá de lo individual, no quedarse en el yo, no quedarse en el narcisismo, no quedarse en el ombligo, producirse en lo otro. Hay un estado de conciencia, también ha habido autores durante estos años que han hablado de poesía de la conciencia, poesía de la conciencia. Hay un estado de conciencia que no es ni personal ni colectivo, en el que ciertas antinomias se funden. El yo desaparece, queda en el temblor de un iris, y el poeta es doblemente quien es entregándose. Se da a los otros, renunciando a muchas cosas que subjetivamente le parecían importantes, y al darse no se reduce, crece perdiéndose. Parece una antítesis, pero es así, se crece con los demás, porque vive con la poesía que al hacer la hace más allá de su finitud existencial. Este es el grupo inicial que fundó Humanismo Solidario. Se concretó en el año 2013, cuando en Málaga nos reunimos este grupo de poetas fundadores que tenéis ahí: José Sarria, Alberto Torés, Manuel Gaete, Francisco Huelva, Remedios Sánchez, José Antonio Santano y un servidor, para tratar de llevar una idea a la colectividad, a la sociedad, en un momento que realmente era necesario potenciar e insistir profundamente en esa idea. Y la sociedad nos ha dado la razón. Pero no porque estemos especialmente en una coyuntura económica terrible, sino porque estamos a nivel global, a nivel mundial, en una coyuntura en donde nuestro pensamiento está siendo progresivamente dominado. Nuestro pensamiento está progresivamente dominado. Por tanto, Humanismo Solidario, ahí tenéis la antología, que fue una idea inicial que no es del 2013, sino que ya a principio de siglo se venía hablando de esto en algunas ponencias en congresos. Por ejemplo, la doctora Molina Huete de la Universidad de Málaga hablaba de ello, también en su momento el profesor Alberto Toreo, yo mismo veníamos hablando de eso. No es algo reciente. Reciente ha sido la creación en el 2013 de este movimiento a nivel internacional, de la Asociación Internacional Humanismo Solidario. Pero es algo que ya estaba en la sensibilidad de muchos de nosotros desde hace muchísimo tiempo. Partíamos de la idea aceptada de que el escritor es un ciudadano responsable, que cuando la injusticia y la deshumanización azotan, pone su sensibilidad, su inteligencia y su pluma al servicio de esa sociedad plural, revelando que es más lo que une a los poetas en lo ético que lo que los separa en lo estético. Todo ello desde la conciencia compartida e imperiosa de volver la mirada al ser humano sin imposturas, un deber real, un comportamiento ético y un posicionamiento reflexivo como eje transmisor y preservador de esa fraternidad. Aquí tenéis en las imágenes algunos de los escritores que aparecen en esa antología. Escritores, como veis, que han pertenecido a distintos movimientos literarios, muy diferenciados estéticamente.
García Montero, Juan José Telles, que lo tendremos esta tarde, Ángeles Mora, Guadalupe Grande, Manuel Gaete, Alicia Aza, José Sarria, Fernando Valverde, Cabrera Martos, Benjamín Prado, Galán, Jorge Galán, un servidor, Andrea Cote, Raquel Lanceros, Aldazábal, Ali Calderón, Piedad Bonet, Correllero, Natalie Handal, Alberto Torés, Daniel Rodríguez Moya, Sergio Arlandis, Díaz Granados o Juan Carlos Abril. Algunos de ellos han pasado por aquí estos días. Para nosotros no es un problema las estéticas diferenciadas que hay. Y ellos mismos lo han entendido bien cuando han aparecido, han surgido en esta antología. Porque realmente la idea básica, como en su momento destacó el diario El País, que como digo, por primera vez en muchos años dedica la primera página de un periódico a hablar de poesía, yo no lo había visto en muchísimo tiempo, una primera página del periódico centrada en la poesía, y luego toda una página interior a analizar una antología sobre la que decía en su momento el periodista del País, Abogal, el poeta se hace grito, es el regreso de la eterna reflexión sobre si el principal compromiso de los poetas es con el arte mismo o con la realidad resquebrajada de ideales y asediada con la crisis. Esa es la eterna reflexión, y aquí os muestro algunas de las otras publicaciones que se hicieron eco en su momento de la presentación que realizamos en Madrid. Si algunos queréis profundizar un poco más en este tema, desde luego que yo os invito al enlace este que figura aquí, de humanismosolidario.com, y también a los vídeos de presentación que en su momento se realizaron. Ya finalmente, para acabar, voy a intentar poner brevemente unas imágenes de esa presentación en Madrid. Vivimos tiempos de crisis moral, una ausencia de valores en la que aflora lo peor del ser humano. Con la idea de reaccionar ante esta situación, un grupo de autores e intelectuales de diferentes ámbitos formaron en 2013 una corriente crítica de pensamiento, Humanismo Solidario, que surge como una respuesta ante una situación que nosotros consideramos que es una situación límite. Una situación límite de individualismo atroz, de retraso en épocas históricas, y que ha traído como consecuencia pues convertir de nuevo al individuo, al ser humano, en lugar de un referente de derechos sociales, en un esclavo. La asociación acaba de presentar en la Casa de América de Madrid su antología de poesía. Humanismo Solidario, Poesía y Compromiso en la Sociedad Contemporánea es una obra con alma internacional que reúne 49 poemas de autores españoles, iberoamericanos, del Magreb y de Oriente Medio, nacidos a partir de 1950. Se unen escritores, poetas en concreto, de más de 10 nacionalidades, 4 ganadores del Premio Casa de América, del Premio Nacional Luis García Montero, diversos finalistas del Premio Andalucía de la Crítica, y autores que en el momento actual sienten la necesidad de reflejar en su poesía, en su literatura, el compromiso con el ser humano en sus distintas variantes. Una mirada desde la diversidad que compone un mensaje común contra la injusticia social y a favor de la paz y la solidaridad entre los individuos. Hay un poema en ese libro que es el que va en la antología, recogido por Obra y Gracia Marina Bianchi, que es la profesora de la Universidad de Bérgamo, que ha seleccionado los textos, y en él hay un grito porque nuestros ríos, los ríos personales, conformen un gran mar universal. Poder alcanzar, poder entender, poder comprender la vida de los otros y aportar esa perspectiva, ese perfil en mi obra poética. Mi poesía trata sobre el hombre fundamentalmente, desde el punto de vista de la singularidad, desde el punto de vista del otro. Tenemos que ser una sociedad cosmopolita, tolerante, donde
se respeta a todo el mundo por igual, donde quiera que vaya. Uno puede elegir dónde residir, pero no elige dónde nacer. Al final del acto, la poesía ha tomado la palabra. Si es verdad que el rencor desgasta y envejece lentamente, con su rumor callado de piedra del molino, apuesto por ser joven, ahora y siempre. Nadie sabe quién ha sido el ingeniero o el desdichado arquitecto que a la herida le ha edificado tan abultados monumentos. El perfume del aire convoca las primeras inocencias y me hace regresar hasta un lugar en donde guardan las horas más hermosas. Nunca descansas y dejas la sensación de una espera interminable en el párpado. ¿Cuántos viajeros fanáticos, movidos por la desesperación, viajaron sin seguridad? En medio de tanta tempestad, no hay distancia que habite todas las manos y quiebre de luz la constante sombra. Lloramos a los lares derrumbados, antiguas plañideras empujadas, velan la voz divina de Caronte. Eres el tiempo limpio, el olor a madera y el silencio, las preguntas sin sombras y el amor sin orgullo del que ha perdido todo. ¿Será que respirando tan inhumano aliento, tanto tóxico amargo, tan podrecido polvo, nunca será posible que nazca el hombre nuevo? Dentro de un tiempo, no sé cuánto, habremos dejado una huella de que hubo un grupo de intelectuales que se dieron cuenta que la sociedad no estaba ahora yendo por un buen camino. Bueno, pues nada más y muchísimas gracias por vuestra atención.